Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Qué necesito saber para aprovechar al máximo un proyecto en BIM? Pensemos que estoy desarrollando un proyecto y quiero sacarle el máximo partido. Yo quiero saber si mi empresa tiene procesos por mejorar, si todavía puedo hacer más óptimo este proyecto. Lo primero que hay que entender es que BIM es mucho más que un software, lo vengo repitiendo y no me canso de repetirlo. Es una metodología para involucrar la colaboración de todos los profesionales que participan en ese proyecto, desde los arquitectos hasta los ingenieros, los constructores, todas las distintas disciplinas, los fabricantes. Entonces, sacarle el máximo potencial, el máximo partido, no enfocarse en la herramienta, sino enfocarse en los procesos de gestión de la información, de generación de la información y de intercambio y de comunicaciones. Y acá muchas veces lo que pasa es que como las empresas se enfocan en la tecnología, dependen todavía mucho de los archivos en CAD. Entonces utilizan un generador de información como puede ser Revit y le vinculan muchísima información todavía de CAD. Depende muchísimo de ese CAD por más que tiene ese modelo en 3D. Se sigue trabajando con información en 2D y analógica. Entonces, en esa actualización del modelo, del proyecto, muchas veces se pierde la actualización automática de esas piezas y estamos perdiendo no solo tiempo, sino costos en lo que tiene que ver con la actualización y los posibles errores que pueda tener ese proyecto por no actualizarse. El otro punto para mí fundamental es contar con un equipo capacitado de alto rendimiento, y esto significa que cada uno de los miembros del equipo, de los profesionales, debe estar formado en el uso de la herramienta que le corresponda utilizar, pero también en los procesos vinculados a esa herramienta para crear su parte del proyecto, ya sea comunicar, generar, coordinar, pero tiene que tener muy claro qué es lo que le toca y cómo desarrolla ese proceso. Y muchas veces acá los roles se confunden o se improvisa sobre la marcha sobre ese proceso, no teniendo claro de antemano a quién le corresponde qué cosa. Y esto genera, obviamente, pérdidas de tiempo, genera también malos entendidos muchas veces. Entonces, por eso es tener claro de antemano, antes que comience el proyecto, qué rol va a desempeñar cada uno, qué responsabilidad y cómo lo va a hacer. El tercer punto es también tener claro de antemano el objetivo de ese proyecto. ¿Para qué yo lo estoy creando? ¿Para qué fase del proyecto? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué es lo que me llega? ¿Cómo me llega? Y definir el alcance. Entonces, que todas las partes tengan claro ese para qué. Y esto va a ayudar a tomar decisiones y a enfocar el trabajo en lo que realmente importa para hacerlo de forma inteligente. El punto número 4 es establecer protocolos de colaboración y comunicación entre los miembros de los distintos equipos o del equipo para que el flujo de información sea constante y claro. Por eso insisto en que la comunicación es esencial y es clave para el éxito de un proyecto BIM. Tener estos protocolos de intercambio de información y de comunicación. Comentaba en un episodio anterior este miedo que hay o esta barrera en ese intercambio de información por no saber qué es lo que hay que intercambiar, cómo hay que intercambiarlo, en qué formato. Entonces tener claro todos estos procesos de cómo se va a gestionar esa información, cómo se va a intercambiar, en qué plataforma, cuáles son las posibles barreras con las que nos podemos enfrentar con respecto a esa colaboración o a ese intercambio de información para poderlo solventar a tiempo. Y por supuesto saber gestionar también los cambios. Cuando llega un cambio de proyecto, ¿quién dispone de esos cambios de proyecto? ¿Qué va a pasar con esos cambios? ¿Cómo se comunican? ¿En qué formato? ¿En qué plataforma? ¿Cómo respondo a esos cambios? ¿Quién los analiza dentro de mi equipo? ¿Y qué hace una vez que llegaron esos cambios? ¿Los valida? ¿Se los comenta al cliente? ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo lleva adelante? ¿Cómo se comunica que esos cambios ya están hechos? ¿Se actualiza el modelo? ¿Se comunica a través de una plataforma? ¿Se comunica a través de una nube de revisión, de una determinada simbología?
se pone determinado color el elemento que se cambió, cómo es esa gestión de cambios. Por eso también es importante contar con un plan de trabajo BIM que defina claramente los roles y las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo y que se establezca todo esto en documentos, que se establezca tanto en el BIM Execution Plan cómo se va a desarrollar ese proyecto, en qué etapas, con qué capacidades, con qué software, con qué formatos, cuáles van a ser los entregables, pero para esto también es importante que exista un documento claro de requerimientos de información del proyecto. Y esto es responsabilidad del cliente y muchas veces no pasa. Este documento carece de información, no tiene la información completa, tiene como dobles enfoques sobre lo que se pide. Por eso es tan importante leer este documento de antemano y responder en ese BIM Execution Plan con esa información que puede estar faltando. Tener en cuenta también que el modelo BIM no es solamente útil en la fase de diseño, y esto es un error muy común en el cual se recae. Pensar que se utiliza solamente para proyecto ejecutivo, para diseño de cálculos, para ver distintas opciones de diseño, viabilidades, y después no pasa a la fase siguiente. Muchas veces se pierde esa perspectiva. Entonces hay que tener en cuenta que ese modelo que muchas veces estamos creando como arquitectos va a pasar a una fase siguiente, que lo va a recibir una empresa constructora que tiene que poder ser construible y que tiene que tener la información clara para que justamente se pueda gestionar la información con respecto a la construcción de ese proyecto. ¿A qué me refiero? Muchas veces esos modelos no se modelan como se construyen y se genera, por ejemplo, un muro compuesto y pasa a la empresa constructora, o se modela de piso al nivel 13 y pasa hacia la empresa constructora, y esa empresa constructora quiere certificar el avance por nivel, no lo puede hacer. Quiere generar un presupuesto de las distintas capas de ese muro, no lo puede hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta ese enfoque de que ese modelo va a pasar a una fase siguiente. Tener en cuenta en definitiva que este modelo BIM es una herramienta muy valiosa tanto para la gestión y la planificación del proceso constructivo como para el mantenimiento de ese edificio. Entonces también hay que tener claro cómo tienen que ser esos parámetros, cómo tiene que ser esa generación y gestión de la información para que después se le puedan seguir incorporando información en las fases siguientes. Para eso es muy importante que todos los profesionales involucrados en el proyecto, en las distintas fases, los distintos equipos de trabajo de las distintas disciplinas, entiendan esta visión integral sobre un proyecto que va a ser construible y que no es solamente atrás de un escritorio en la oficina. La información dentro del proyecto, dentro del modelo, es vital. Cómo se modela es clave para el éxito de ese proyecto BIM. Y por eso tienen que existir protocolos de cómo se ingresa esa información y cómo se analiza, cómo se visualiza y cómo se extrae, para que justamente no se rompa. Y muchas veces se recomienda entonces que en ese BIM Execution Plan se explique cómo ese modelo pasa a la fase siguiente, cómo se utiliza para que justamente ese modelo no se rompa, cómo se salvaguarda la información y cómo se tiene que seguir generando esa información, modelando, para poder analizar y extraer la información que se necesita en las fases siguientes. Otro punto clave para aprovechar al máximo este proyecto BIM es tener claro de antemano qué problemas de interoperabilidad pueden existir. Conocer cómo se va a exportar este modelo, por ejemplo, en IFC. Cómo se va a clasificar la información para que no se pierda, para que quien lo abra en otro software distinto pueda ver toda la información que necesita. Y para esto también hay que tener procesos claros de antemano de cómo se tiene que exportar ese modelo, qué información va a contener, cómo se clasificó en la generación de la información y en el modelado, para que justamente no se pierda nada y se enfoque en la información que realmente se necesita. Muchas veces se exporta como el software ofrece sin una estrategia de exportación de esa información y se termina perdiendo información en el camino. Quien la recibe no puede visualizar y analizar el modelo de forma correcta, y esto muchas veces termina generando idas y vueltas en el intercambio que dilatan el proceso del proyecto, que hace que no se entienda correctamente y muchas veces quien lo recibe tenga que volver a modelar determinadas partes de ese proyecto. Otro punto clave es que el modelo debe ser actualizado constantemente para que la información sea precisa y útil.
pensando en este trabajo colaborativo y en este trabajo compartido, el trabajar en un entorno común de datos, en la nube. Si yo estoy actualizando constantemente ese modelo, ese proyecto, y yo determino que todos los días a determinada hora se va a subir la actualización, o que si surgió determinado cambio, se va a subir a determinada hora la actualización de ese modelo, genera que todas las partes, todos los equipos de trabajo que están trabajando sobre ese modelo tengan claro cuál es la última información, porque no puede pasar que otro equipo de trabajo esté trabajando sobre una revisión anterior. Eso es trabajo perdido y tiempo perdido. Por eso siempre es necesario tener claro dónde se va a hacer esa actualización del modelo, quién lo va a recibir y cómo se comunica, bajo qué características o qué circunstancias. Cuando hay una actualización de proyecto, o todos los días o cada tantos días a determinada hora se hace esa actualización. Y entonces todos los actores involucrados tienen las reglas claras sobre cómo funciona eso. Y contar con un equipo responsable de la gestión y la actualización de ese modelo. ¿Quién lo va a hacer esa actualización? ¿Cómo se va a hacer? Pero ¿quién también lo va a hacer? Entonces yo ya sé que tengo que responder a determinado comportamiento de tal equipo de trabajo. Que si comunica de determinada forma es porque se actualizó el modelo. Y si no se hace de esa manera es porque posiblemente hay un error, una omisión o simplemente no hay actualización. Y esto lleva al último punto, y es que este modelo BIM tiene que ser accesible. Accesible por todos los equipos de trabajo, ya sea en la obra, en la oficina, el fabricante, el instalador sanitario. Todos tienen que tener accesibilidad a esta información, desde cualquier dispositivo, desde el formato en el que estén trabajando. Y para esto es clave conocer las herramientas que hay disponibles en el mercado para justamente poder contar con esa herramienta que me va a permitir a mí, según mi proceso de trabajo, poder ver ese modelo a tiempo, en el lugar en el cual yo esté. De esto vamos a estar hablando en mi próximo bootcamp de 4 días de entrenamiento BIM intensivo, donde vamos a estar viendo no solamente qué es BIM y qué no es BIM para que puedas definir un alcance en un proceso de implementación, sino que vamos a estar viendo en profundidad la normativa BIM, qué es lo que pides, si te querés presentar a un pliego, un llamado público, qué tenés que tener en cuenta, qué es un BIM Execution Plan, cómo crearlo, qué tener en cuenta y qué eliminar de un BIM Execution Plan para que no sea un documento copio y pego. Todo esto lo vamos a estar viendo en este bootcamp entonces, y te voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que puedas ver toda la información y apuntarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.